Hola, buenos días. Antes que nada, quería comunicarles que hoy vamos a hablar de un tema muy importante en fisiología, ¿sí? En el cual está compuesto por dos sistemas diferentes, ¿sí? En primer lugar, la fisiología muscular, en segundo lugar, la neurofisiología. Mi nombre es Leandro Halber, ¿sí? Y bueno, vamos a intentar hablar y explicar de la mejor manera este tema. Bien, cuando hablamos de la unión neuromuscular, estamos hablando de la forma que tiene el sistema nervioso y el sistema muscular de comunicarse, ¿sí? Es decir, nosotros en esta imagen vamos a poder detectar y graficar bien cómo es esta comunicación. Tenemos esta neurona motora o motoneurona, ¿sí? Que es una neurona eferente. ¿Qué significa esto? Significa que la neurona sale del sistema nervioso central, ¿sí? En este caso sale de la médula espinal para convertirse en una neurona periférica y se dirige para comunicarse y conectarse con la fibra muscular. Por otro lado, también tenemos las neuronas aferentes, que son las neuronas que cumplen el rol opuesto, es decir, en lugar de dirigirse desde la médula espinal hacia el músculo, se dirigen desde el músculo hacia la médula espinal para llevar información al sistema nervioso central. Entonces, lo que podemos decir es lo siguiente, que a través de esta neurona motora, ¿sí? Se va a transportar un potencial de acción, es decir, un estímulo eléctrico, que va a llegar al terminal sináptico. ¿Sí? Va a llegar al terminal sináptico o a la parte más distal de la neurona, del axón, y lo que va a producir va a generar la liberación, ¿sí? Como acá podemos ver, la liberación de las vesículas de neurotransmisor. En este caso va a ser la acetilcolina. Entonces, lo que podemos decir es que el potencial de acción va a llegar al terminal presináptico, ¿sí? Y va a producir la liberación del neurotransmisor acetilcolina. Esta acetilcolina va a ser una sustancia que va a inundar la hendidura sináptica. La hendidura sináptica es la hendidura que se encuentra entre el terminal axónico, ¿sí? O el terminal presináptico y el terminal postsináptico o la membrana plasmática del músculo. Entonces, en esta hendidura que va a estar entre estas dos estructuras es donde va a depositarse la acetilcolina. Luego, esta acetilcolina, que es un neurotransmisor, va a ser captada por unos receptores específicos, ¿sí? Que son los receptores de acetilcolina. Son unos receptores de tipo nicotínico, ¿sí? Que están compuestos por 4 proteínas, es decir, es un tetrámero de proteínas que lo que hace es que una vez que llega la acetilcolina, estos tetrámeros se van a abrir, ¿sí? Van a generar un poro y lo que van a hacer es que se van a empezar a ingresar iones de sodio. Se va a empezar a producir el potencial de acción en la membrana muscular. Muy bien, entonces, vamos a hablar ahora un poquito de la excitación neuromuscular. Como habíamos dicho anteriormente, tenemos que en el terminal axónico tenemos vesículas de acetilcolina que están guardadas, están esperando que llegue el potencial de acción para ser liberadas. Una vez que llega el potencial de acción, estas vesículas se liberan a la hendidura sináptica, como lo vemos acá, ¿sí? Se libera, inunda la hendidura sináptica y posteriormente son captadas por los receptores de acetilcolina. Estos receptores de acetilcolina, como dijimos anteriormente, van a producir la abertura de los canales de sodio y van a generar la despolarización de la membrana produciendo un potencial de acción que va a dar origen posteriormente a la contracción muscular. Luego, una vez que cesa el estímulo eléctrico, cesa el potencial de acción, va a haber acetilcolina, es decir, neurotransmisor que va a quedar en la hendidura.
Obviamente no todos los neurotransmisores van a ser utilizados. Entonces, para esto tenemos una enzima que se llama acetilcolinesterasa, que lo que va a hacer es va a producir la degradación de la acetilcolina que quedó en la hendidura sináptica. Y esta degradación luego va a ser usada para la síntesis de nueva acetilcolina. Como decíamos anteriormente, ¿sí? Vamos a producir un restablecimiento de acetilcolina de esta manera. Tenemos la acetilcolina, ¿sí? Que quedó en la hendidura sináptica. Esta acetilcolina no puede estar ahí en mucha cantidad, porque lo que va a producir posiblemente es que una vez que se produzca el potencial de acción, si queda mucha acetilcolina, va a seguir generando ese potencial de acciones indeseado, ¿sí? Esto también se lo denomina facilitación del estímulo neuromuscular. Pero ya lo veremos en otro tema. En fin, lo que quiero decir es que la acetilcolina, gracias a la enzima acetilcolinesterasa, va a ser degradada, ¿sí? Y va a ser separada en dos sustancias. En primer lugar, el acetato. El acetato va a ser una sustancia que va a quedar en el sistema circulatorio, ¿sí? Se va a instalar ahí y no va a pasar nada. En cuanto a la colina, ¿sí? Va a ser recaptada por el terminal nervioso, es decir, va a ingresar de vuelta al terminal sináptico, ¿sí? A la parte distal del axón. Esto va a ser gracias a un cotransporte con sodio, es decir, va a ingresar colina y sodio, y ahí dentro se va a unir al acetil-CoA, ¿sí? Es decir, vamos a unir colina con acetil-CoA. Gracias a la enzima colina-acetiltransferasa, estas dos moléculas se van a unir y van a volver a formar acetilcolina, que ya va a estar apta y preparada para seguir generando neurotransmisores. Entonces, en conclusión, podemos decir, ¿sí?, que la unión neuromuscular está compuesta por la parte distal de una neurona o terminal presináptico, ¿sí? Estamos hablando de una neurona eferente, ¿sí? Y en este caso una motoneurona, por una hendidura sináptica, que es donde va a haber el transporte de neurotransmisores y enzimas. Y por otro lado tenemos la neurona la membrana que va a recibir el neurotransmisor. En este caso es una membrana muscular. Y en conclusión podemos decir que viaja el potencial de acción por la neurona, ¿sí? Llega al terminal presináptico y lo que va a hacer va a producir la entrada de calcio. La entrada de calcio va a favorecer la salida, ¿sí?, de las vesículas de acetilcolina, es decir, se va a liberar acetilcolina a la hendidura sináptica. Esta acetilcolina que es liberada va a ser captada, ¿sí?, por los receptores de acetilcolina que se encuentran en la membrana plasmática o sarcoplasma del músculo, y lo que va a producir es la abertura de los canales de sodio, ¿sí? Va a ingresar sodio y se va a producir la despolarización de la membrana. Va a ingresar sodio y va a salir potasio y se va a producir la despolarización de la membrana, que se va a transmitir en toda la membrana muscular. Posteriormente, la despolarización se desplaza por toda la membrana muscular, ¿sí?, para generar el objetivo, que es la contracción muscular. Y luego la acetilcolina que queda en el ambiente de la hendidura sináptica va a ser degradado, como dijimos, ¿sí?, por la enzima acetilcolinesterasa en acetato, que el acetato va a quedar en el sistema circulatorio, y en colina. La colina va a ingresar por cotransporte con el sodio y luego va a formar nueva acetilcolina. Así que bueno, en fin, lo que quiero decir es que la motoneurona, ¿sí?, tiene la función de transmitir un estímulo para producir la contracción muscular, ¿sí? Si nosotros tenemos alguna falla entre la motoneurona y el músculo, ¿sí?, o la membrana plasmática o los receptores o en la hendidura sináptica, va a haber una falla en la contracción muscular, porque no va a haber comunicación entre el nervio
y el músculo, ¿sí? Como por ejemplo pasa en algunas patologías como es la miastenia gravis, ¿sí? En la cual el sistema inmune ataca los receptores, ¿sí? Ataca los receptores de acetilcolina y por lo tanto no se puede transmitir esta comunicación entre la neurona y el músculo. Al no transmitirte esta comunicación, al no haber un receptor que capte la acetilcolina, no se puede producir la despolarización de las membranas y por lo tanto no hay contracción muscular y se produce debilidad muscular y atrofia muscular, ¿sí? E impotencia funcional. Entonces, esta es la función de la unión neuromuscular, ¿sí? Sirve de comunicación entre la neurona y el músculo y sirve para generar potenciales de acción, para transmitir potenciales de acción que van del sistema nervioso al músculo para posteriormente generar una contracción muscular. Muchas gracias por la atención y nos veremos en el próximo video.